Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les quiero platicar sobre distorsión armónica, algunos aspectos fundamentales sobre la distorsión armónica. Este es un tema que hemos venido atendiendo desde hace años y es así que en el 2004 eh, mis socios y colegas, Salvador Acevedo, Jesús Báez, Jorge de los Reyes y un servidor, publicamos un libro, Armónicas en Sistemas Eléctricos Industriales. En aquel entonces éramos profesores del Tecnológico de Monterrey. Ahora ya no somos, pues, profesores del TEC de Monterrey, pero continuamos siendo socios en una empresa que formamos en 1998, que se llama Ahorro y Calidad de Energía Eléctrica. Ahí estamos los cuatro: Salvador Acevedo, Jorge de los Reyes, Jesús Báez y su servidor. Les quiero platicar sobre el teorema de Fourier, una aproximación a las corrientes de fuentes reguladas por conmutación. Cuatro conceptos importantes muy útiles: valor promedio, RMS, factor de cresta, factor K, y la transformada rápida de Fourier. Pues sí, ha habido un tremendo auge de la electrónica y es así que hay cargas no lineales en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Y esto ha dado lugar a que haya cierta contaminación armónica en las redes eléctricas. Y esto se debe a que buena cantidad de equipos electrónicos presentan un comportamiento no lineal que causa distorsión en las corrientes que éstas requieren para operar. Y como consecuencia de esa distorsión en las corrientes, pues se distorsionan los voltajes, ya que esas corrientes distorsionadas pasan por impedancias, dan lugar a caídas no lineales también, a caídas de voltaje distorsionadas. Ejemplos de cargas no lineales, pues hornos eléctricos de inducción, hornos eléctricos de arco, los transformadores y los motores eléctricos mismos cuando están sujetos a saturación. Si la saturación es mínima, pues no hay distorsión armónica prácticamente. Las computadoras, claro está, las computadoras, en general, las fuentes reguladas por conmutación. El teorema de Fourier, una forma de onda distorsionada, se puede representar como una sumatoria de funciones seno y funciones coseno. Aquí está el valor promedio A sub 0. Después vendría una sumatoria que va desde 1 hasta infinito de una constante A sub k que multiplica al coseno. Y aquí es muy importante enfatizar esto: k veces el coseno de omega 1 por t. Vamos a ver aquí. K veces el coseno de omega 1 por t. Vamos a ir pues por lo pronto destacando esto con el punterito láser. Y en esta sumatoria, K, K va avanzando, la variable K va moviéndose desde 1, 2,
Aquí pues la sumatoria llega hasta el infinito. La verdad es que con que llegue a un orden armónico máximo, por ejemplo 50, esa es la variable K. Omega 1 es, tal y como está aquí, es 2pi entre el periodo y en nuestro caso es lo mismo que 2pi f, donde F1, ya para ser consistentes, F1 es la frecuencia fundamental que es 60 Hz. En este caso, K es el orden armónico. Algunas veces, en lugar de K, utilizo el orden armónico H. Con frecuencia hago referencia a orden armónico H. Aquí está escrito como K, es correcto, también es correcto. La componente fundamental es esta de aquí. Esa es la componente fundamental. Hablamos de la componente fundamental, aunque aquí está descompuesta en dos, las componentes fundamentales en este caso. Pero la verdad es que esa componente fundamental y en general todas las componentes que están aquí a coseno de, inclusive esto lo podemos poner a sub h coseno de h omega 1 por t más b sub h seno de h omega 1 por t. Esa, esas componentes se pueden agrupar en una sola C1 coseno de h omega 1 por t más una constante de fase phi sub h. Listo. C1 es la raíz cuadrada de a sub h al cuadrado más b sub h al cuadrado. Ah, y aquí encuentro que no era C sub 1, sino en general C sub h. Eso es. Y vean aquí si ya quedó como una sola componente armónica C sub h. Se han agrupado estas dos en una sola. El ángulo phi sub h está dado por el arco tangente de menos b sub h entre a sub h. Esto es correcto cuando eh, la agrupación de coseno y seno se hace en función coseno. Algunas veces se hace como función seno y el ángulo pues está dado por otra expresión distinta. Muy bien. La componente fundamental destacada por allá y en general cómo es que se pueden agrupar estas dos en una sola para cualquier h. Con mayor detenimiento, con mayor detalle, aquí aclaramos que A sub 0 es el valor promedio, que estas dos componentes resultan en la componente fundamental. Aquí tenemos destacada la segunda armónica, aquí está. Vean cómo ahora no es nada más omega 1, sino es el doble de frecuencia. Y ya con esto, déjenme ocultar los controles aquí que me estorban, ya quedaron ocultos. En este ejemplo tenemos la siguiente información. Una fuente de voltaje sin distorsión, difícil de hallar, difícil de hallar, de 127 voltios, 60 Hz, alimenta a un grupo de computadoras que piden 3 amperios. El contenido de armónicas, esto es una aproximación, se resume en esta tabla.
En esta columna están como porcentaje de fundamental y aquí están como porcentaje de corriente total. Y el ángulo, aclarado que el ángulo es no como función coseno, sino como función seno. Aquí enfatizamos como función seno es este ángulo. Y esto nos lleva entonces a graficar, para graficar voltaje y corriente. Aquí tenemos el voltaje, 127 por raíz de 2 seno de omega 1 por t. Frecuencia angular, aquí la tenemos, ya habíamos destacado que es 60 por 2 pi, que esto es 120 pi radianes por segundo. De manera aproximada, esto es 377 radianes por segundo, una buena aproximación. La componente fundamental son 3 amperes RMS totales. La fundamental es el 67,88% de la corriente total y todo por raíz de 2 para que dé la amplitud o el valor cresta. Para la armónica tercera, para la armónica tercera, el ángulo es 180 grados y esto es, por eso es aquí el menos 3, 54,37 entre 100 por raíz de 2, armónica tercera, quinta, séptima, 9 y las fracciones correspondientes, 41,13%, 25,12 entre 100, 10,67 entre 100. Vamos a llevar esto al Excel. Déjeme darle aquí Windows, una E para traer la herramienta Excel. Ya tenemos una hojita en blanco. Vamos a rotular este rápidamente como ciclos. Comenzamos con 0 ciclos, igual a este más un pequeño aumento que lo vamos a hacer, por ejemplo, de 256, para que de esa manera, al tener, al llegar a 256 incrementos, ya me pasé por aquí, ya estoy regresando. eh, Ahí está. Ya con esto completamos un ciclo aquí por el renglón 258. Ya completamos un ciclo y vamos a poner entonces aquí el voltaje. Y el voltaje nos dijeron que era raíz de 2 por 127 expresado como función seno de 2 por pi por los ciclos. Y de esta manera ya tenemos el voltaje. Vean qué bien, qué rápido logramos tener el voltaje aquí. ¡Wow! Excelente. Ahí está el voltaje con una amplitud de casi 180, es lo que recuerdo. Una amplitud de casi 180 voltios. O del orden de 180 voltios, un valor RMS 127. Si hubiese sido 120, la amplitud es más bien cercana a 170 voltios. Muy bien, vamos ahora a traer esta información para tenerla aquí a la mano. Vamos a insertar eh, aquí donde dice Illustrations un recorte de pantalla. Y lo que queremos es
este de aquí. Listo, esa información la necesitamos y vamos a rotular este como uno, simplemente uno, 3, 5, 7 y 9, que son los distintos órdenes armónicos. Y aquí vamos a tener que esto es raíz de 2 que multiplica a los 3 amperios totales por 0,6788 por el seno de precisamente una vez. Entonces esto queremos que quede amarrado al renglón 2 como está ahí, por ciclos y por 2 por pi, para convertir así a radianes, para que no quede tan solo en ciclos, debe quedar en radianes. Muy bien. Eh, la amplitud va a ir cambiando. Ya aquí no es 0,6788, es más bien 0,5437 y la tercera armónica lleva cambio de signo. La quinta armónica es 0,4113 la amplitud. 0,4113. La séptima armónica, la séptima armónica es 0,2512, 0,2512 y con cambio de signo antes de que se me olvide. La novena es 0,1067. Y vamos a ver, esto es las componentes armónicas. Esta sería la sumatoria, esto es la corriente total, la suma de estas corrientes y el, la columna C ahí debe ir fija, dólar C, entonces volvemos a copiar y vamos a ver si es que la corriente total nos dio lo esperado, ojalá que no haya cometido yo algún error. Y si cometí por ahí algún error, déjenme ver, raíz de 2 por 3,67 seno de E2. Y entonces debe haber cambiado a F2, eso es, muy bien. Sí, eh, la séptima armónica, ah, séptima armónica con signo cambiado. Tercera armónica también con signo cambiado. Y vamos a ver si ya con esto, fundamental, tercera, séptima con signo cambiado. Eso es, y si estas las copiamos hacia abajo, listo. Parecería que esto ya es más cercano a lo correcto. Vamos a poner esa resultante en un eje secundario. Ahí tenemos, miren, la fundamental por 0,6788. La tercera, la quinta, eso es. La séptima y finalmente la armónica novena. Vean ahí cómo es que
el argumento de función seno ahora es 9 por ciclos y todo por 2 por pi para que de esta manera quede en radianes. Muy bien. Aquí tenemos entonces esa aproximación a la corriente que pide una fuente regulada por conmutación. Continuando con esto de la distorsión armónica, una manera más ordenada de hacer este modelo es copiar los porcentajes de total, como lo estoy haciendo ahora, y de esa manera, en lugar de que esté escrito ahí, pues lo ponemos ahí E1 y este siempre debe ser del renglón 1. Este otro punto 5437 siempre debe ser, como ya indicaba yo, renglón 1. Este de por acá, G1, renglón 1 siempre. Este de aquí, punto 2512, renglón 1. Y este también. Y uno, renglón 1. Bien. Eso ya quedó bien, al menos para ese renglón. Lo copiamos y tenemos ya la forma de onda esperada, que es de un poquito más de 8. Este, podemos formatear este para que aquí la escala sea 2.5. Ah, eso es, y así la rejilla coincide tanto para el voltaje como para la corriente. Podríamos embellecer esa gráfica poniéndole los ejes y demás, rotulando el eje de tiempo, pero dejémoslo así. Ya está la forma de onda de corriente, la forma de onda del voltaje que nos habían solicitado en el ejercicio. Perfecto. Este es para, pues, valores ya analizados de una adquisición de datos que hicimos en aquel entonces con una tarjeta de adquisición de datos. ¡Wow! Y ahí está entonces la aproximación de resultado de una adquisición de datos. Pasemos rápidamente vamos a ver, voy a dejar de mostrar los controles del Zoom. Valor promedio, justamente. Dado que el valor promedio de una onda sinusoidal es cero, eh, se ilustra aquí el valor promedio de una onda sinusoidal, rectificada, de la rectificada de una onda sinusoidal. Y ahí tendríamos que ese valor promedio es 12 pi por la amplitud. El concepto de valor efectivo, valor eficaz, valor RMS, surge de que es un valor equivalente de corriente directa
que al ser aplicado a una resistencia R, resulta en la misma potencia promedio que la onda de alterna, la onda fluctuante, la onda no de directa, por ejemplo. Y esto nos lleva a que ese valor equivalente de corriente directa, ese valor RMS, sea la raíz cuadrada del valor promedio de la función elevada al cuadrado. De ahí el nombre RMS, fíjense. Esto resulta de root mean square. Repetimos, la raíz cuadrada del valor promedio de la función elevada al cuadrado. Cuando esa función está formada por componentes de frecuencia distinta, que es el caso de la distorsión armónica, la frecuencia fundamental es distinta a las de las otras armónicas y en general los órdenes armónicos son distintos entre sí. Pues resulta que el valor RMS total es la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los valores RMS individuales, la raíz cuadrada de tal suma. Fenomenal. El factor de cresta es la relación del valor pico o valor de cresta al valor RMS. Y es evidente que para una onda hermosamente sinusoidal es raíz de 2. Tenemos aquí un ejemplo, el ejemplo tercero que nos dice, con aquella situación del ejemplo uno, encuentra el valor promedio. Para eso no necesitamos Excel, el valor promedio va a ser 0. Aquí está, tal y como está aquí, el valor promedio es 0. El valor RMS y el factor de cresta. El valor RMS debiera ser 3. Vamos a ver si esto es cierto. Nos vamos al Excel. Vamos a alejar esto de aquí. Y tenemos, fíjense que aquí vamos a poner la corriente resultante, el total, pero al cuadrado, fíjense, igual a este al cuadrado. Y ya tenemos la función al cuadrado. Y aquí vamos a anotar el valor promedio de esa función elevada al cuadrado. Y ya que tenemos el valor promedio de la función elevada al cuadrado, vamos a obtener la raíz cuadrada. Entonces, esto es eh, la raíz cuadrada de ese valor. Todo esto lo vamos a elevar a la 0.5. 3 es el valor RMS. Encontramos ya entonces rápidamente el valor RMS. Hay otra forma muy simpática de obtenerlo y esto es, fíjense, igual a la raíz cuadrada de la suma de los valores elevados al cuadrado, la suma de todo ese vector elevado al cuadrado y para sacar el valor promedio. Para sacar el valor promedio, entonces, entre 256, ¿por qué?
Recuerden ustedes que decidí que iban a ser 256 muestras en ese ciclo modelado y ahí lo tenemos. Vean ustedes que el resultado es idéntico. 3 amperes RMS. No da exactamente 3 porque quizás pues esto está aproximado, estos porcentajes de total, pero da bastante bien. Inclusive esto podemos ocultar el error de redondeo que ahí está presente, pero lo podemos ocultar si es que le pedimos que reporte con tan solo dos cifras significativas. Ya tenemos el valor RMS 3 amperes. Encontremos ahora el valor pico. Yo recuerdo que es un poco más de 8 amperios. Ahí lo tenemos. También vamos a decirle que nos lo dé redondeado. Y ya con ello podemos encontrar el factor de cresta. Y en este caso, ese factor de cresta es números redondos 2.82. 2.82, tal y como está aquí, fenomenal. También podríamos encontrar el valor RMS total si hacemos I1 al cuadrado, I3 al cuadrado, I5 al cuadrado, I7 al cuadrado, I9 al cuadrado y sumamos estos valores. Y finalmente obtenemos la raíz cuadrada. El resultado también sería de 3 amperes RMS. El valor RMS verdadero y el valor RMS en base al promedio de la sinusoidal rectificada. El valor RMS verdadero es el que ya encontramos, que era de raíz de 2. Perdón, 3 amperes RMS. ¿Cuál raíz de 2? Pero en algunos casos, algunos equipos rectifican la forma de onda y la deflexión es entonces proporcional al valor promedio de la onda rectificada. Y la escala es multiplicada por una constante que en este caso aquí demostramos que es pi entre 2, lo que resulte otra vez entre raíz de 2 por esa constante pi entre 2 raíz de 2 justamente. Y de esa manera, si la forma de onda es bastante sinusoidal, ese equipo nos iba a dar un buen valor RMS. Pero en este caso, pues no nos va a dar un buen valor RMS, fíjese. Aquí tenemos que, al rectificar y encontrar el valor promedio, tendríamos que el valor promedio es cercano, del orden de 1,5 amperios. Vamos a proceder así. Aquí tenemos la corriente total, aquí vamos a poner el valor absoluto de I. Eso lo vamos a poner aquí, el valor absoluto de la corriente I. Y esto lo llevamos hasta completar un ciclo. Y ahora le vamos a pedir aquí que nos dé el valor promedio de esa rectificada.
que nos dé el valor promedio de esa rectificada. Muy bien. Está aquí todo mal escrito. Disculpen. Average de todo este vectorcito. El average de ese. Y justamente, miren, ahí tenemos que es de manera aproximada 1,5 amperios. Si eso lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 2 y otra vez entre raíz de 2, nos va a decir que el valor RMS es 1,68. Evidentemente está mal. El valor RMS no es 1,68 o 1,67, como está indicado aquí. Sabemos que el valor RMS es 3. Si esa corriente la multiplicamos por 9, fíjense que esto va a ser 27 amperios. Y si este valor lo multiplicamos también por 9, esto nos va a dar 15 amperios. Esto implica que con una forma de onda como la descrita aquí, si ponemos un amperímetro que nos indique valor RMS, nos va a resultar en 27 amperios. Y si ponemos otro amperímetro que nos indique en función al valor promedio de la sinusoidal rectificada, nos va a dar 15 amperes. Evidentemente, este es el correcto y este es erróneo. Otro concepto muy importante es el de la distorsión armónica total, o bien factor armónico o factor de distorsión. Wow, hace mucho que no veía yo ese, ese nombre, factor armónico o factor de distorsión. Y es el valor RMS exclusivamente de la distorsión, por lo cual dejamos fuera a la componente fundamental entre el valor RMS de la fundamental. Esa es la distorsión armónica total, la DAT o la THD. Y aquí lo tenemos y podemos calcular entonces nosotros el valor RMS de la distorsión. Claro que sí. Inclusive eh, podemos graficar la corriente de distorsión. Si a la corriente total le restamos la componente de fundamental, lo que nos queda es la gráfica de la distorsión. Ahí está la distorsión en color verde y podemos, eh, aquí, déjenme ver si copio ese 3, si lo pego acá, control Z, si lo pego, mi teclado no me está respondiendo bien, no pasa nada. Aquí ya tenemos la distorsión. Vamos a sacar la raíz cuadrada. ¡Upa! Mi teclado dejó de responder. Igual, ahora sí. Vamos a ver. Ok, ya. Eso es. Vamos a copiar ese resultado aquí. Y ese es. En lugar de M, necesitamos que fuera columna N. Corregimos N. Y aquí también N. 2,21 amperes RMS. Y es así entonces que la distorsión armónica total va a ser 2,21. Ahora necesitamos el valor RMS de la componente fundamental, que es
0.6788 por 3. Vamos aquí a poner este por 3. Y es así que la distorsión armónica total es este valor, el valor RMS de la distorsión entre el valor RMS de la fundamental. Más de uno, expresado en porcentaje 1,08. Ahí lo tienen, más de uno. El factor K. Este factor K nos indica la capacidad de un transformador para alimentar cargas no senoidales sin sobrecalentarse. Cuando K es igual a uno, pues la corriente debe ser sinusoidal. Pero cuando el factor K es un número mayor a uno, nos indica que puede alimentar cargas no sinusoidales, cargas no lineales, cargas distorsionadas sin calentarse. Ese factor K de una corriente se determina como el valor efectivo de la corriente armónica en por unidad de valor total, en por unidad de valor total, mm, IH elevado al cuadrado por el orden armónico H al cuadrado, y de todo esto sacamos la sumatoria. Para nuestro caso, fíjense, vamos aquí a calcular por aquí el factor K. Entonces vamos a tener que es igual a IH en función de corriente total, que es para la fundamental ese 67,88 por el orden armónico, y todo esto, fíjense, va al cuadrado. Entonces es el producto de esos dos elevado al cuadrado, así, más el resto de las componentes. Aquí va entonces K, la aportación a la K, pero de componente fundamental. Esta es la aportación a la K de 3, de 5, de 7 y finalmente de 9. Y el factor K total pues va a ser la suma de esas aportaciones individuales. 11,4. 11,4 como ustedes ven aquí. La transformada rápida de Fourier utilizando Excel, fíjense, es lo que vamos a ver aquí utilizando Excel. Se aplica la transformada rápida de Fourier. Esto nos da unos coeficientes complejos que reporta el algoritmo. Nos quedamos con el valor absoluto, nos quedamos con los ángulos. El valor absoluto lo vamos a multiplicar por 2 entre n, excepto el de corriente directa, que se va por 1 en n. Y esto nos reportaría entonces ya los coeficientes de la serie de Fourier. Y cero conviene que sea sin valor absoluto para que nos reporte la componente directa. Los otros sí. Los otros sí los queremos con valor absoluto. Vamos entonces rápidamente aquí a tomar esta corriente total. La copiamos. Nos vamos a otra hoja electrónica por aquí. Vamos a pegar esos valores. Ya los tenemos.
Ya están los 256 valores y le vamos a pedir a Excel que nos haga un análisis de datos, data analysis, como ustedes ven aquí. Le vamos a pedir que haga el análisis de Fourier. Para esto requiere 2 a la n muestras, por ello es que 256 muestras están aquí. Le proporcionamos el rango de entrada y le decimos que la salida la queremos en aquí. Ahí queremos la salida en C3. Listo. Y vean qué hermosura. Tenemos que eh, nos reporta desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Jaja, aquí miren que algo hice que copié mal ahí. Continué escribiendo mal, pero esto ya va hasta el orden armónico 9, que era lo que habíamos considerado originalmente. No hay, no hay valor de corriente directa. Y aquí le vamos a decir igual a IMAPS, para que nos entregue el valor absoluto de cada una de esas cantidades. Listo, ya las tenemos. Entonces, pues no hay segunda, no hay cuarta, tampoco sexta ni octava. Y decíamos que estas van multiplicadas por 2 entre n, que es 256. Y vean qué hermosura. Tenemos precisamente las amplitudes de los órdenes armónicos. 2,88 para fundamental, 2,31 para la tercera armónica. Le pedimos que oculte decimales y esto nos comprueba entonces lo reportado. 2,88, 2,31, 1,75, 1,75, 1,07 y 0,45. Excelente, con esto no me queda más que agradecerles su atención. Yo dejo de compartir y les mando un caluroso saludo. Hasta luego.